Hola, buenas tardes. Vamos a avanzar ya con el último audio de la Virgen. Los tres primeros fueron de su personalidad, de esos rasgos superhumanos, y los otros dos acerca de algunos elementos de su dimensión sobrenatural que ayer empezamos a explicar a través de los dogmas marianos. Antes de empezar con los dos dogmas que nos quedan, yo quería comentarles que ayer me preguntaba una amiga que para qué habíamos hecho estos últimos dos audios, que aunque le había parecido bien, era más de como de formación y se alejaba un poco, como yo lo había dicho en el audio, quizás del estilo de lo que habíamos venido haciendo, ¿no? Y me hizo demasiado bien esa pregunta, porque a veces, aunque sepamos por qué lo hacíamos, tener que explicarlo nos hizo pues estar más convencidos y nos trajo muchas más cosas a la mente. Lo primero que yo le decía es que la intención de los audios no era académica o intelectual. Decir, bueno, María era así en su dimensión humana y así en su dimensión sobrenatural, como si fuese una clase. Sino que para nosotras lo más importante era que la gente conociera a María y pudiese hacerse amigo de ella, solamente desde su conocimiento. Y claro, conocerla fue ver algunos rasgos de su personalidad, pero también esa dimensión sobrenatural que Dios quiso que tuviese. Era como para conocerlo de manera integral. Y yo le decía, esa es la única manera de que nosotros realmente podamos tener una fe más profunda y una devoción, conocerla a la Virgen y poder pues pedir su intercesión y tener una relación con ella, porque no podemos tener una relación con alguien que no conocemos, no podemos querer a alguien que no conocemos. Simplemente sabemos cómo trabaja, por ejemplo, pero no sabemos cómo es con su familia, qué tipo de cine le gusta, qué cosas le divierten. Entonces, fue un poco eso, ¿no? La dimensión sobrenatural forma parte de la personalidad de alguien. Y como nuestra intención era conocerla mejor para quererla más, pues esa es la razón por la cual hablamos también de los dogmas. Luego, se me ocurrían mucho más cosas a partir de esa pregunta, o sea que le agradezco un montón. Porque yo decía, es verdad, eso no le pasó nada más a ella. Es que es mucho más fácil o más didáctico los audios acerca de la personalidad, por ejemplo. Pero es que eso nos pasa con todo. Y yo ayer hacía una lista de todas esas cosas que me gustan solamente como por partes. Y pensaba que cuando yo estaba pequeñita, me encantaban las Oreo. Bueno, digo yo las Oreo, pero no eran las galletas Oreo. Me encantaba la cremita, porque me molestaba un poco lo amargo y lo seco de la galleta. Y yo me quedaba con la cremita y botaba a todos los demás. Entonces yo decía, hay cosas que a veces hacemos igual que como yo me comía la galleta Oreo, que nos quedamos con la cremita, la parte suave, la parte dulce, esa sí me gusta y la otra no. Y resulta que la galleta es completa, la experiencia es completa. Y pensaba en cosas más concretas, como por ejemplo, que tú tienes tu mejor amiga, pero no te cae bien su marido. No, pero es que ese es su marido. Para siempre, esa es la galleta de esa cremita. La aceptas, la conoces y la quieres completa. De repente pensaba yo también en un rasgo de la personalidad, por ejemplo, de, qué sé yo, un compañero de trabajo que me gusta mucho en este ámbito, pero cuando se pone a hablar de tal cosa se pone muy intenso, entonces no. Y inclusive de la gente más cercana que tenemos a veces como las agallas, pienso yo, de los seres más queridos, querérnoslos comer por pedacitos. Me encanta esto de mi marido, pero esto no. Me encanta esto de la personalidad de mi hijo, pero esto no. Y no quiere decir que nos tenga que gustar todo. Lo que digo es que a veces inclusive hacemos esfuerzos por no aceptar como un todo a la gente que nos rodea. Como única manera, y pensaba yo otra vez volviendo a la Virgen, de quererlos de verdad, porque a la gente se les quiere con su galleta y con su cremita. Entonces, me pareció como súper bonito. Ya hoy cada uno, si quieren, podrán hacer una lista de esas cosas y esas circunstancias que solamente les gustan una parte. Y la fe puede ser una de esas. A mí me gusta mucho ir a misa, pero no me gusta confesarme, por ejemplo. O me gusta mucho leer el catecismo o la Biblia, pero no me gusta
bautizar a mis hijos. Y no estamos hablando de que no haya libertad absoluta, sino que a veces queremos querer y no somos conscientes de que tenemos que querer completo. Bueno, vamos con los dogmas, que era lo que nos ocupaba hoy. Pero tenía que contarles ese pedacito de mi historia ayer. Nos quedan dos dogmas. El primero es la perpetuidad de su virginidad, que la Virgen fue virgen antes, durante y después del parto. Nuestros hermanos protestantes pues han hecho mucha bulla de esto, ¿no? Porque hay varios pasajes del Evangelio en los cuales dicen, porque los hermanos de Jesús, porque María con los hermanos de Jesús, en fin. Y asumen eso como literal. Y la verdad es que para nosotros fue un dogma porque toda nuestra tradición y la interpretación de la Iglesia Católica de la Escritura siempre fue que hermanos eran primos, familiares o inclusive sus discípulos, pero nunca hijos de su madre, ¿no? Pero hay una cosa más cierta, y es que si María hubiese tenido más hijos, Jesús no se lo hubiese entregado en la cruz a Juan, se lo hubiese entregado a sus hermanos. Entonces, y que tampoco estaban durante la pasión. Entonces, hay muchos elementos que nos hacen a nosotros estar muy, muy seguros de que María no tuvo más hijos y que mantuvo su virginidad intacta hasta el último momento, como lo dice el dogma, que al final en nuestros tiempos tuvo que ser algo escrito para que nosotros los católicos, como decía ayer, nos agarráramos de ese salvavidas ante tantas confusiones o diferentes pensamientos. Y por último, tenemos un dogma que sí es un poquito más a veces difícil para algunos de entender. Y algunas de las dimensiones sobrenaturales de nuestra Virgen y de Jesús no necesariamente tenemos que entenderlas. A veces tenemos que tener la fe de quien no ve, ¿no? Y es que María estuvo asunta al cielo en cuerpo y alma. No hay un lugar donde esté enterrada María, donde se le haga culto donde digan que están sus restos, ni nada de eso, que inclusive hay gente de las primeras comunidades que sí, eso está definido y todavía se conserva, los lugares para el culto y para María ninguno. Y luego también parece difícil imaginar que Dios hubiese querido que el cuerpo de su madre se volviera corrupto en la tierra, o sea, como que después de su muerte. Y dicen la tradición que, porque no lo dice la Escritura, y ahí también es más información de defensa de nuestra fe y saber como católicos por qué lo creemos, lo dice la tradición, que fue asunta al cielo. Así como Jesucristo subió solito, a María o la subió Jesús o la subieron los ángeles. Y ya con esto terminamos nuestro quinto audio de la Virgen y nuestro cuarto dogma. Espero que les haya gustado el ciclo, que hayan podido conocer un poquito más de esta mujer maravillosa y les mando un abrazo fuerte. El 24 empezamos con el ciclo de los dones del Espíritu Santo y cómo aplicarlos hoy en nuestro día a día. Un besito.